Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Así marchan las Asambleas de Dios. Hoy se celebra en todo el territorio nacional el Día Nacional de la Biblia, el 454 aniversario de la traducción de la Biblia al idioma castellano. Por imperio de la ley en Nicaragua, el último domingo de septiembre es el Día Nacional de la Biblia. Por lo tanto, damos gracias al Señor por esta celebración. Sé que hoy en muchísimos puntos de Nicaragua las iglesias locales se involucran en esta celebración. Damos gracias al Señor. Hoy estaré predicando en Chichigalpa en la celebración del Día Nacional de la Biblia en unos momentos. Y por supuesto en muchísimos otros puntos del territorio se estará celebrando y sé que los pastores de las Asambleas de Dios siempre tienen un papel protagónico en la promoción y en la celebración del Día Nacional de la Biblia. Y también queremos recordarles que no solamente celebramos el Día Nacional, sino que también en el contexto de los 454 años en Nicaragua, hace unos años, también se legisló para que el último domingo de septiembre de todos los años sea el Día Nacional de la Biblia. Así que un saludo para todos los pastores en todo el país, y en el caso de Managua lo celebramos el día de ayer. Y damos gracias infinitas al Señor por nuestros queridos hermanos pastores que se involucraron. Y este es el cierre de toda una jornada que se desarrolló en el caso de Managua alrededor de la celebración del 454 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano. Quiero destacar un detalle en este inicio del programa, y es que nosotros no le rendimos culto a la Biblia, le rendimos culto al Dios de la Biblia. Y el efecto que la Biblia produce en la vida de los seres humanos no es por el hecho de tener la Biblia, es que dice la Biblia que son bienaventurados los que oyen, los que leen el contenido de la palabra del Señor. Por lo tanto, queremos darle gracias al Señor por tener la Biblia y por leerla, por tener la Biblia y por quererla, por tener la Biblia y por enseñarla, por tener la Biblia y por vivirla, por compartirla con otros. Eso es lo que le da sentido a estos 454 años de tener la Biblia traducida a nuestro idioma. Yo sé que algunos seres humanos a la Biblia le dan una connotación, algo así como si fuese un fetiche. Si yo tengo la Biblia debajo de la almohada, eso produce un efecto en mí. Eso no es cierto. La Biblia que tiene en el corazón hay que vivirla, hay que experimentarla, hay que predicarla, hay que hacerla nuestra. Así que en el contexto de esta celebración queremos darle gracias al Señor, y un saludo entonces a toda la nación, a todos los hombres y mujeres que le damos el lugar que merece la palabra del Señor como el máximo tributo a estos 454 años de que nuestra Biblia se tradujo
y por supuesto le rendimos el sombrero a los traductores que hicieron posible que la Biblia estuviese traducida a nuestro idioma. Muchos de los traductores a nuestro idioma y a otros idiomas, por el hecho de traducir la Biblia, se convirtieron en enemigos de otros, inclusive algunos hasta ofrendaron su vida por haber traducido la Biblia al idioma que le correspondía. En el caso de nuestro también, igual queremos darle gracias al Señor por los traductores de la Biblia al idioma castellano. Que Dios nos bendiga a todos. Y en el contexto de todo lo que he mencionado en el inicio del programa, he invitado al pastor, al doctor Abel Meléndez Márquez, quien es un pastor nuestro. Él va a compartir con nosotros un enfoque alrededor de la traducción de la Biblia. Pastor, bienvenido, adelante. Muy buenos días, mi amado hermano Roberto Enrique Rojas, nuestro secretario ejecutivo nacional. Gracias por invitarme a estar aquí y hago extensivo este saludo muy cordial, afectuoso a toda nuestra audiencia, tanto nacional como internacionalmente, porque pues gracias a los avances tecnológicos este programa yo sé que está siendo transmitido en diversos lugares del mundo. Es para mí un honor estar acá y compartir con ustedes este tema. Como ya lo dijo el reverendo Rojas, soy Abel de Jesús Meléndez Márquez, siervo de Dios y de todos ustedes, y he sido invitado aquí para tocar un tema muy contemporáneo. Año con año es una fiesta del pueblo cristiano y es la traducción de la Biblia al idioma castellano. Por efectos pues del destino trazado por Dios. Siempre Dios está en el control de todas las cosas. Nos ha tocado a nosotros ser parte de la inmensa comunidad hispanohablante en todo el mundo. Y septiembre, pues que trae, entre otras cosas, las fiestas de independencia de Centroamérica, del Imperio Español, trae también la celebración de la traducción de la Biblia a ese idioma que pues es conocido en el mundo como uno de los más ricos, si no el más rico, uno de los más ricos. El idioma castellano, que por efectos de evolución, porque las lenguas evolucionan, ahora es conocido mundialmente como el español. Trabajamos nosotros año con año esta celebración, pero siempre haciendo énfasis a que la palabra de Dios no solo hay que celebrarla como una fiesta, también hay que leerla, hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que predicarla, pero también, y es lo principal, hay que vivirla. Si no hacemos estas 5 cosas con las Escrituras, es absurdo y es idolátrico el celebrarlo, porque se vuelve como pues una tradición. La Biblia no es solamente para celebrarla, porque no la dejó para eso el Señor. La Biblia, como ya lo hemos dicho, es para leerla, estudiarla, analizarla, predicarla y vivirla. Celebramos entonces el hecho de que nuestro Dios puso en el corazón de 2 héroes de la fe el poner en nuestras manos hoy una traducción que escucho a miles de personas y gente que sabe bastante,
decir de que es una pésima traducción, que no es buena, que tantas cosas que se dicen hoy en ambientes computarizados, con aire acondicionado, con recursos que nos ha provisto la arqueología bíblica y una serie de avances en el campo científico que facilitan la tarea de traducir. Pero me gustaría ver a todos los que hablan de ello, estar viviendo en las condiciones en que vivieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, perseguidos, hambreados, con recursos limitados, sin oficinas, con aire acondicionado, computadoras, equipos de trabajo, sino reducidos a carácter de delincuentes, perseguidos por la Inquisición y todo ese aparataje desplazado por el Imperio Español para capturarlos y aún así producir esta obra que después de 4 siglos y medio sigue siendo la principal revisión, la principal traducción en manos de millones de hispanohablantes. La traducción fue publicada en Basilea, Suiza, en 28 de septiembre de 1569. Casiodoro se cree que pasó trabajando cerca de 20 años, huyendo en diferentes lugares, siendo acusado por la Inquisición española de delitos que no cometió, para que se convirtiera en un paria en Europa. Casiodoro, por atreverse a realizar esta obra. Estamos hablando de que se dio en el marco de la Reforma y en el marco de la Reforma Protestante de 1512, se desató una persecución implacable en contra de todos aquellos hombres y mujeres que abrazaran la necesidad de sacar a la Iglesia cristiana del estado en el que la Iglesia católica lo había convertido. Casiodoro fue un monje convertido al protestantismo y él, como había sucedido con Tyndale en inglés, con Lutero en alemán, él quiso poner también la palabra de Dios en manos de todos los hispanohablantes. En ese momento se estaba ya fortalecido y en expansión el Imperio Español, que se había conformado años antes, a finales del siglo V, del siglo XIV, del siglo XV, allí en esa época, con el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que fusionó los dos reinos más fuertes de la península ibérica en su lucha por unificar Hispania y expulsar a los árabes, a los moros de España y implantar un solo reino. Ya eso había quedado ya atrás, ya estaba fortalecido, y luego pues se da el descubrimiento de las Indias occidentales, que hoy son nuestras tierras América, y la expansión entonces de ese imperio español hacia esta zona, pero no solo a lo que es América, sino también a África. Tenemos Guinea Ecuatorial,
que fue reino también conquistado por España. Las Filipinas fueron también colonia española. Tenemos nosotros que también los Países Bajos estuvieron bajo el yugo español, y pues también una república árabe. O sea, era inmenso el dominio español, y en donde ellos llegaban imponían la lengua pues de ellos, la lengua oficial, el castellano, como lengua oficial del imperio y sus territorios, ¿verdad? Entonces se había ampliado en tan solo un siglo la comunidad de hispanohablantes. Y aunque el español o el castellano como idioma del imperio era nuevo, porque pues 80 años tenía más o menos, y 80 años una lengua no se consolida, se estaba expandiendo y entrando en contacto con lenguas nativas, como pasó acá en Nicaragua con el náhuatl, que era la lengua predominante entre los indígenas, y se fusionó de tal manera que hoy hablamos muchos vocablos náhuatl dentro del español. Entonces, en ese contexto de expansión del poderío militar, la expansión de la lengua castellana y también la obligatoriedad de adopción de la religión católico-romana en España y sus provincias y sus territorios conquistados, es que se dio en 1569 la publicación de un esfuerzo realizado por este varón, un sacerdote católico convertido a la fe protestante llamado Casiodoro de Reina. ¿Y por qué nosotros decimos que esta es la primera traducción? Es que realmente es la primera traducción de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, al castellano puro. Es la primera edición. Han habido otras pues anteriores, pero no completas. Por ejemplo, está la famosa Vulgata Latina, que la Iglesia Católica siempre dice que esa es la primera traducción. Fue el 5 de octubre del año 382. Esa fue la primera traducción, y inclusive en Facebook y en otras redes sociales encuentro a gente que asegura que la obra de Jerónimo de Estridión, San Jerónimo de la Iglesia Católica, de traducir la Biblia, fue la primera traducción al español. El español o el castellano como tal no existía. El castellano como tal no era lengua, porque para cuando salió en el año 382 la Vulgata Latina, la lengua del Imperio Romano Occidental era el latín, por eso Vulgata Latina. La Vulgata viene de vulgo, de pueblo común, pues, o sea, fue traducido al latín no culto de los poetas ni de los escritores y pensadores, filósofos, no, sino que fue traducida al latín de la gente de la calle, pues de los barrios, de la gente común, en la Vulgata. Pero fue en el año 382, eso no era castellano, y por aquí tengo un pedazo, a ver si podemos entender un poco. In principio creavit Deus caelum et terram. Terram autem erat inanis vacua et tenebre superfaciem abisi et spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixique Deus fiat lux et facta est lux. Yo creo que si se lee eso públicamente, de cada 100 personas, quizás unas 5 pudieran medio... No, es que este es latín. Esto es lo que tradujo del
hebreo y del griego este señor, don Jerónimo de Estridión. No es español, entonces él tradujo al latín, la Vulgata latina. Por otro lado, no la celebramos nosotros porque además de que no es nuestra lengua, él no hizo una traducción fiel a los textos originales. Cometió el pecado más grave que un traductor puede cometer, y es adulterar el mensaje directo de los originales. Para el año 382, ya la iglesia cristiana comenzaba a ser vulnerada en sus doctrinas por los pensamientos paganos impuestos por el Imperio Romano, del cual la iglesia, en ese entonces católica, ya romana, había aceptado y había tomado como su filosofía y su norma de pensamiento doctrinal. Entonces él, al encontrarse con elementos como la virginidad perpetua de María, tomó el texto original que establece que José, después de haber parido y haber pasado el tiempo postparto, la tomó por mujer. Esa parte de Mateo no la tradujo como es. Entonces él adulteró el mensaje original. Por eso nosotros no lo tomamos como una traducción formal y seria, porque está vulnerada por la línea de pensamiento neoplatónico que versaba en ese tiempo, y que él se hizo fiel a las normas establecidas por el clero católico romano. Entonces, el castellano no era lengua, en ese entonces se hablaba el latín. Ya el castellano es producto, y es una lengua romance, que significa que es una lengua descendiente del latín, pero producto de la mezcla del latín con todas las lenguas bárbaras de las tribus que invadieron Europa, huyendo de los hunos, por allí del siglo VII, el siglo VIII y el siglo IX. En todo ese tiempo hubo invasiones, y España fue invadida por los celtas y los visigodos, entre las tribus más fuertes, pues. Entonces el latín se mezcló con esas lenguas, y después del celtíbero surgieron otras lenguas predominantes, ¿verdad?, descendientes del latín. Por eso es lenguas romances, lenguas latinas. Por eso nos dicen latinos a nosotros, porque nuestras lenguas, el francés, el portugués, el español, entre otras y otras más, descienden de esa mezcla. Tenemos un tronco común, el latín, pero no hablamos latín. Nuestra lengua evolucionó y se convirtió en el castellano, que era una de las lenguas, de las muchas que había en la península ibérica, hasta el casamiento de Isabel y de Fernando, ya en el siglo XV, y luego se impuso como la lengua oficial del imperio, el castellano. Es esa la que trabaja Casiodoro, una lengua bastante joven, bastante nueva, en evolución, en fuerza. ¿Y por qué voy enfocándola hasta allí? Porque lo vamos a explicar posteriormente, ¿verdad? Antes de la de Casiodoro hubo una del arzobispo Cisneros y de doña Reina Isabel la Católica, que fue conocida como la Políglota Complutense. Esta Biblia se llama políglota por muchas lenguas que fueron consultadas para traducirla: el hebreo, el latín, el arameo y el griego, el koiné. Pero no la tomamos nosotros como nuestra Biblia, a pesar de que fue una traducción anterior a la Reina Valera. No la tomamos como la primera, porque la Reina Valera salió en 1569 y la Políglota Complutense en 1520, porque si bien es cierto, se consultó el hebreo y se consultó el arameo para el Antiguo Testamento, y se consultó también
el griego para el Nuevo Testamento, la base de la traducción fue la Vulgata latina. O sea, no los originales, sino la Vulgata de Jerónimo de Estridión fue la traducción base. O sea, una traducción sacada de otra traducción no es muy confiable. Se consultó, pero se dejó lo que decía la Vulgata latina. Entonces ya es una traducción de una traducción, no una traducción de los originales. Casiodoro entonces emprende este trabajo titánico con el deseo de poner en la mano del hispanohablante una Biblia que saliera de su mensaje saliera de los originales, de las traducciones no, sino de las lenguas originales, de manuscritos originales. Y es así que él comienza su trabajo, ¿verdad? Tomando las herramientas que en ese momento existían. El texto hebreo de los masoretas. Por allí encontré una información también de fuentes bastante fidedignas que los sefarditas, que eran judíos españoles que por siglos estuvieron en España, tuvieron que aguantar persecuciones, algunos hasta se bautizaron al catolicismo para preservar su vida, sus bienes y su familia, pero por muy adentro se conservaban judíos. Ellos guardaron por siglos la Biblia en el hebreo y le proporcionaron a Casiodoro material para comparar ambas fuentes, entonces, ¿verdad? El texto masorético más el texto trabajado por los sefarditas. Y luego, en el Nuevo Testamento, Casiodoro trabajó con el Textus Receptus, que fue el nombre de la obra de Erasmo de Rotterdam, que él entró pues a consultar diversos manuscritos del Nuevo Testamento y seleccionó 7 manuscritos completos, ¿verdad?, para comparar, que sirvieran de comparación, y los consideró los más fidedignos y completos, y entonces con ese material trabajaron los traductores de la Biblia a diferentes lenguas, entre ellos Casiodoro de Reina. Entonces el texto masorético fue la base para el Antiguo Testamento y el Textus Receptus fue la base para el Nuevo Testamento. Había otro traductor que hizo una obra muy buena, Mariano de Encinas, pero Mariano de Encinas no la terminó, dejó el Nuevo Testamento, que fue muy preciso. Algunos dicen que Casiodoro se auxilió del trabajo de Mariano de Encinas, o sea, como que plagió, pues, pero no hay nada asegurado al respecto. Entonces, es Casiodoro el primero que publica directamente de los idiomas originales al español, al castellano, no usando una traducción de una traducción como base fundamental, sino directamente de los originales. Obviamente este trabajo le ganó el ser considerado enemigo del Estado español, del Imperio español, y por lo tanto huir a Florencia, huir a Suiza, huir a Inglaterra y morir en el exilio. Pues, y eso fue lo que a él le perjudicó mucho. Entonces nosotros hoy celebramos que desde ese tiempo, estamos hablando de 1569 hasta hoy, nosotros tenemos la Biblia en nuestra lengua. Es una Biblia que también, una traducción que también surge en un tiempo muy importante de la historia literaria española. Este siglo XVII es considerado el siglo de oro
de las letras castellanas. Se publicaron las obras más ricas de la literatura renacentista española, pues El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, las églogas de Garcilaso de la Vega, las obras de Quevedo, ¿verdad?, de Francisco de Quevedo, y una serie de obras ricas, tanto en las novelas, como en los cuentos, como en el teatro y la poesía española. Y en ese fluir que vino a consolidar el español o el castellano como el español, ¿verdad?, donde hay producción literaria, hay solidez lingüística. Por eso el español de Nicaragua es uno de los mejores españoles en el mundo, por la cantidad de poetas y escritores que produce nuestro país. También en el Siglo de Oro surge esta traducción de la Biblia. Por eso el lenguaje poético rico, de altura, entendido por el pueblo, pero un lenguaje educado, un lenguaje fino, demostrando de esa forma que el español de la calle puede ser un español fino, ¿verdad?, poniendo la palabra de Dios en un lenguaje común, español común o castellano común, pero elegante. Y yo me atrevo a decir que celebramos esa traducción, celebramos esa bendición. Han habido otras muy buenas, yo tengo varias, pero ninguna ha podido desplazar a la Reina Valera, que se ha quedado bien entronizada en el corazón del hispanohablante por toda esa riqueza que recoge, pues, esta traducción. Yo voy a terminar entonces, pero antes de ello quisiera hablar acerca de que luego esa traducción que hizo Casiodoro de Reina la retoma otro monje convertido al protestantismo, y claro, con los avances del español del siglo XVII, ya con el impacto de las obras literarias del Siglo de Oro, entonces lo mejora ese trabajo y lo revisa y lo mejora, y fue Cipriano de Valera, ¿verdad? Tomó la Biblia del Oso, que así fue llamada la traducción de Casiodoro de Reina, porque en la presentación, en la portada, tenía un oso buscando la miel, buscando el panal de miel. Esta Biblia fue revisada, corregida. Por ejemplo, entre una de las correcciones que hizo fue que le quitó todos los libros conocidos como apócrifos, pues se los quitó, que fueron tomados de la Vulgata Latina, que es lo que se tenía en ese entonces, ¿verdad? Pero no es que lo tradujo la Vulgata Latina, sino el orden, pues, de los libros se los quitó y dejó solamente los que la iglesia cristiana desde el tiempo de los apóstoles hasta ese momento conocía como los oficiales, los inspirados, los canónicos, los escritos por los apóstoles y profetas, y no aquellos que son escritos históricos nada más, sin inspiración divina. Entonces él dejó solamente los 66 que aprueban los apóstoles y usaron los apóstoles para predicar, o escribieron los apóstoles. Eso fue lo que hizo Cipriano, y su revisión se conoció hasta 1596 y fue publicada en el año 1602. Por eso se conoce como la Reina Valera. La obra primigenia fue hecha por Cipriano, por Casiodoro de Reina, y luego Cipriano de Valera la revisó y la mejoró. Esta obra ha sido revisada varias veces. La última revisión, 1995,
Hay otras revisiones muy buenas, la Reina Valera actualizada, más o menos en el año 2000, ¿verdad? Otra de 2015. Han habido, ¿por qué? Porque la lengua va evolucionando y hay que irla adaptando a las evoluciones lingüísticas, pero respetando el criterio establecido por los primeros traductores, que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y ahora vamos a hacer un corte para pausar el programa, después de toda la información compartida hasta aquí con el pastor Meléndez, y escuchemos un poco de música para su deleite espiritual. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay, la, 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 y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. De nuevo, continuamos con el pastor. Pastor, adelante con la consecución del tema. Otro detalle entonces que vemos, lo voy a cerrarlo, es que además de que fue una traducción que se tomó de los originales, respetó el mensaje de los originales. Si el mensaje original dijo que José tomó a María por mujer después de que ella pasó el tiempo pues de
del parto y el posparto y la tomó por esposa, por mujer, así lo tradujeron ellos. Así lo tradujeron ellos. Que si la palabra dice que Jesús tenía hermanos y hermanas, es que tenía hermanos y hermanas, y así lo dejaron ellos. Hijos de María y de José, así lo dejaron ellos. Entonces es una traducción fiel al original, y el esfuerzo que hizo es tratar de ponerlo en la lengua más comprensiva al lector en el código lingüístico castellano. Celebramos entonces eso, que la palabra de Dios está en el idioma que hablamos. Podemos tener acceso al mensaje de la palabra de Dios y entender que ese mensaje es para nosotros, y era tan bueno cuando fue escrito, tan bueno cuando se propagó en la iglesia antigua, tan bueno como cuando lo tradujo al castellano Casiodoro. Hoy es igual de bueno, de oportuno, de vivificante, y es necesario vivirlo. Hoy eso celebramos. 2, celebramos de que este libro, la Biblia, es un libro que si lo viviéramos no necesitaríamos tantas leyes que hay para regular hasta el último suspiro de la conducta de la sociedad humana. No necesitaríamos tantas leyes, enumerar 1000 ley 1400 tanto. No. Fíjese que este libro, que como la gente no lo lee, no sabe lo que dice este libro abarca el mensaje de Dios que cubre todo el vivir del ser humano. Todo el vivir del ser humano. Todo. Desde las relaciones comerciales, las relaciones familiares, las relaciones laborales. Todo está inmerso en el contenido de este libro. El respeto a la naturaleza, el respeto al trabajador, la preocupación por los pobres. Este libro nos muestra que Dios, al revelar su mensaje al ser humano recopilado por los apóstoles y profetas, nos basta con ese mensaje que está plasmado en las páginas de este libro, traducido al español, para que la vida de la humanidad sea recta, sea correcta. Por eso están interesados grupos que quieren hacer el desastre en contra del desarrollo humano sostenible. Están interesados en que se quemen, que no se propague el mensaje de esta palabra. Y también los religiosos, tanto evangélicos como católicos, nos hemos encargado de presentar un mensaje muy sectario y sesgado de las Escrituras y no integral, porque hablemos de los evangélicos, siempre anteponemos nuestras normas conciliares y sectarias al mensaje integral de las Escrituras. Recuerdo en la celebración del Día de la Biblia en el municipio del Cuá, que se invitó a cierto grupo evangélico sectario a ser parte de la fiesta, y ellos dijeron: solo con una condición, de que se nos permita predicar a nosotros y de decirle a la gente acerca de la unicidad de Jesús. Ay, Dios mío, mi lindo. Entonces, ese tipo de perspectiva es la que sembramos nosotros, en vez de presentar el mensaje integral y completo del ser humano que edifica todas las áreas de la vida de nuestra sociedad, desde el gobernante hasta el gobernado, del hombre a la mujer, del padre al hijo, del hijo al padre, del yerno al suegro, de la suegra a la nuera. Y así en la palabra de Dios tiene el orden divino edificante para todo. Basta la Biblia para regular nuestra conducta. Y también, esto no se predica mucho, pero yo lo digo con toda seguridad.
se le atribuye al Quijote de la Mancha ser la obra principal, clave, fundamental de las letras castellanas. Porque el Quijote de la Mancha sembró el español común y presentó la forma en que se comunicaba y se debe de comunicar la persona hispanohablante. Pero el español de Miguel de Cervantes es un español muy vulgar, que lo que hace es describir, pero no educar. Describe, pero no corrige. Entonces, el humanismo del ser del hombre, pretende decir, bueno, aquí se nos presenta el español de la gente del mercado, de la gente de la calle, de la gente del bus. Sí, pero ese español es el que debemos de hablar. La Biblia de Casiodoro nos enseña un español tan rico, tan bonito, tan bien presentado, que no solo describe cuál es la palabra que debemos de entender, sino que nos enseña a hablar de forma correcta. Y, aunque no lo quieran reconocer, la obra más grande del siglo de oro de las letras castellanas es la traducción de Casiodoro de Reina de la Biblia al español. Claro que sí. Marcó la pauta de un español homogéneo, con tantas lenguas, el catalán, el navarro, el vasco, con tantas lenguas de la península ibérica, luchando allí contra el castellano. La traducción de Casiodoro de Reina le dio forma al español de España, y aunque fue prohibida, muchas de sus copias circularon y sembraron un español que se vino a uniformar gracias al texto bíblico presentado por Casiodoro. Y luego ese español, al mezclarse con las lenguas nativas de América y de Europa y de África y Asia, tendía a disgregarse, a disgregarse. De hecho, pues, los virreinatos españoles en América, el virreinato de México, al que pertenecía la provincia de Nicaragua, la Capitanía General de Centroamérica, y el virreinato de Nueva Granada, que es de Colombia, el virreinato de Lima, en Perú, y el virreinato de La Plata, Mar de Plata, allá en Argentina, no tenían relación, a pesar de ser parte de la corona española, para evitar que se mezclaran y le hicieran la guerra al imperio, los manejaban por separado. Entonces el español tenía la tendencia de agarrar en cada uno de sus virreinatos su particularidad propia. Pero la palabra de Dios traducida al español nos uniformó, de tal manera que ese tronco común no lo proporcionó solo el castellano. Ese tronco común que se entiende desde hoy Estados Unidos, Canadá inclusive, hasta Argentina, lo proporcionó la Reina Valera. Al ser un libro que millones de evangélicos hispanohablantes lo consultamos y aprendemos a hablar y a comprender nuestro español en las páginas de ese libro, esa obra vino a darle solidez a nuestro español, vino a darle más allá del Quijote de la Mancha, porque yo aseguro que de cada 10 españoles hablantes, hispanohablantes, evangélicos, que hoy son cualquier cantidad de millones en todo el mundo, de cada 10 aseguro que uno ha leído el Quijote de la Mancha. Pero esos 10 han leído la Biblia de Casiodoro de Reina.
Entonces ha sido una obra más influyente y que ha marcado el español de hoy. Yo me siento gozoso de haber estado compartiendo, pero vuelvo a cerrar con esta frase. La Biblia no solo hay que celebrarla con desfiles y fiestas, la Biblia hay que leerla y vivirla. La palabra de Dios siempre debe de ser el libro que gobierne nuestra alma y nuestro cuerpo en todo lugar, en todo momento. No podemos ser evangélicos si solo nos contentamos con la porción que se lee en la iglesia para predicar. No. Dice la misma palabra de Dios, el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Y sabemos que si un hombre pagó con su vida la traducción de esa palabra a nuestro idioma, ya la tenemos. Y es pecado entonces no leerla, no estudiarla, no analizarla, no predicarla y no vivirla. Así es que adelante, amados hermanos, y que Dios los bendiga. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré, aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento, el necesitado. En mi mesa nunca ha faltado. Tú provees, no has fallado. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada, danzando cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tus llagas en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, y perdonas y redimes el pecado, y en las nubes seremos arrebatados, cara a cara te veremos. Yo no temeré,
Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Esperamos que hayan disfrutado del contenido, pero también quiero invitarle para que usted que está planeando ir a la iglesia, si la celebración del Día de la Biblia no es por la mañana el día de hoy, entonces vaya a la casa del Señor y entonces haga mérito a lo que hemos enfatizado durante toda la vida alrededor de la traducción de la Biblia, y los que le corresponde por la tarde. Entonces, igualmente, que el Señor les bendiga y que podamos tener un gran tiempo en las celebraciones de las distintas iglesias locales y en las celebraciones donde se juntarán las iglesias para darle gracias a Dios por los 454 años de tener la Biblia traducida al idioma castellano, y porque hoy, último domingo de septiembre, es el Día Nacional de la Biblia. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo programa en una transmisión similar. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.